Transformando la mente, sanando el corazón, con Ketty Torres. Un espacio de inteligencia emocional, neurociencia, desarrollo del pensamiento y consejería. Síguenos todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de California, por Sí Se Puede Radio. Transforma tu mente, sana tu corazón. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos amigos de Sí Se Puede Radio. Estamos aquí hoy lunes en un nuevo programa de Transformando la Mente, Sanando el Corazón. Un programa que tiene como propósito básico conocer, poner en funcionamiento, aplicar herramientas que nos permitan una mejor convivencia emocional, una mejor convivencia espiritual. Para este día traemos un tema muy interesante que es el camino hacia una vida con propósito. Porque, ¿cómo descubrir y vivir una vida con propósito? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué, para qué y por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo sé si estoy en la dirección correcta? ¿Qué hago cuando los obstáculos, los errores o las circunstancias me hacen perder el rumbo? Para poder despejar todas esas dudas este día de hoy y poder recibir consejos, tengo a un invitado muy especial. Un hombre dedicado que ha dedicado parte de su vida a servir a Dios y a orientar a personas en diferentes etapas de su vida. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema que puede cambiar nuestra manera de vivir. Él es el pastor Max Losier. Gracias, pastor, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Para mí es un privilegio poder compartir esta conversación con usted y poder descubrir nuestro propósito. Pero yo quiero darle a usted la oportunidad de que también se presente para que toda la audiencia lo pueda conocer. Gracias, Ketty. El privilegio es mío. Es una enorme bendición estar en este momento conectando con personas en diferentes lugares donde se encuentran, que sintonizan el podcast, que son fanáticos de este medio de difusión. Como decía nuestra querida amiga Ketty, mi nombre es Max Losier con Z. Mi nombre es francés porque yo soy haitiano, nacido y criado en Haití hasta los 20 años, que tuve la oportunidad de emigrar hacia República Dominicana, donde viví gran parte de mi vida, y donde me desarrollé, donde estudié, me gradué en 2 universidades y donde tuve la oportunidad de casarme, ver nacer a mi hijo. Y ahí entonces aprendí español. Mi acento es un poquito de influencia dominicana, pero también aprendo de toda la gente que me rodea. Pastoreo una iglesia con 16 naciones, por lo tanto tenemos esa influencia, esa bendición de poder conocer personas en toda Latinoamérica. Gracias, pastor. Y ahora yo los invito a quedarse aquí en este programa y no salirse de nuestra conexión, porque estoy segura que esta conversación que vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro pastor nos va a traer mucha reflexión, mucha dirección y también esperanza. Amén. Esperanza a muchas personas que estamos buscando respuestas. Entonces, yo quisiera, pastor, que comencemos por lo más fundamental en esta conversación. ¿Qué significa para usted realmente vivir una vida con propósito? Bueno, cuando pienso en una vida con propósito, la primera pregunta que me viene a la mente es: ¿cuál es el propósito? ¿Qué significa propósito? ¿No? Propósito podríamos definirlo como razón de, la razón por la cual, ¿no? Cuando veo una silla, yo digo que quien diseñó esta silla la diseñó para que podamos sentarnos en ella, ¿no? La silla no es donde dormimos en una cama. Por lo tanto, el propósito de la cama es para acostarse a dormir y el propósito de una silla es para sentarse a descansar o a trabajar.
Ahora, el hecho de que la cama y la silla tienen propósitos diferentes no hace que una sea más importante que la otra, solo que cada una de ellas tiene que cumplir con la función por la cual existe. Así que para nosotros pensar en diseñar y entender el camino que nos lleve a nuestro propósito, la primera tarea es descubrir nuestro propósito. ¿Y cómo descubrimos en el camino de la vida ese propósito, pastor? Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque a veces corremos mucho, estamos constantemente corriendo y no llegamos a ningún lugar porque no tenemos una meta hacia dónde ir. Los que vivimos con nuestra cosmovisión cristiana, ¿sí? La cosmovisión cristiana determina cuál es el propósito para el cual tú y yo existimos. Para saber la mejor forma de usar una silla, hay que preguntarle a quién la diseñó. La mejor forma de usar un celular, no importa la marca, hay que revisar el manual de quién lo diseñó. Y así, de esa misma manera que nosotros, desde la cosmovisión cristiana, para entender nuestro propósito, tenemos que acercarnos a aquel que creemos que nos diseñó. Porque si nosotros llegamos como un accidente cósmico, existimos para un accidente cósmico, pero si llegamos a ese mundo, a esta vida, como parte de un diseño intencional, de un diseño inteligente, de un diseño funcional, por lo tanto, tenemos un propósito funcional y por lo tanto hay que ir al diseñador y los creyentes, los cristianos, los que vivimos con la cosmovisión cristiana, sabemos que nuestro creador es Dios. Por lo tanto, el primer paso para ir descubriendo nuestro propósito y luego descubrir el camino que lleva a ese propósito es ir a Dios. Es ir a Dios número uno para conocer a Dios, es ir a Dios número dos para preguntarle a Dios para qué tú y yo existimos y para que tú y yo hemos nacido y para que tú y yo respiramos cada día acá en este globo azul. Entonces podríamos decir que si recurrimos a Dios, le preguntamos a Dios, ¿para qué estoy aquí? Significa que Él nos da una identidad propia y que de ahí se deriva nuestro propósito y que luego vamos a encontrar en el camino, no todo va a ser fácil, no vamos a recorrer ese camino fácilmente, encontraremos obstáculos, pero que Él nos va a ir dando las herramientas necesarias para tomar decisiones, para adquirir disciplina, para relacionarnos correctamente y poder dejar un legado a futuro. Mira, nosotros vivimos en un mundo que los creyentes llamamos un mundo caído. Y ese mundo caído es un mundo gobernado por principios tergiversados que no van de acorde al diseño primario de Dios. Dios en el Génesis capítulo 1 nos hizo con su propósito, y podemos hablar de eso dentro de un momento, pero ese propósito fue hackeado, fue contaminado por un elemento conocido como pecado. Y el pecado, que es errar el blanco, que es torcer en el camino, que es transgredir los límites establecidos por Dios, empañó en cierto sentido ese propósito, por lo cual el mundo constantemente estaremos viviendo sin sabores, dolores, sufrimiento. Pero nada de eso pueda impedir que se cumpla en nosotros el propósito para el cual Dios nos diseñó. De hecho, parte de nuestro propósito es aprender a conocer, a entender y a amar a Dios aún en medio del dolor. Porque mientras estamos de este lado de la gloria, mientras estamos de este mundo que está esperando ser redimido por Dios cuando Cristo se ha manifestado, nosotros vamos a estar sufriendo, ¿no? Sin embargo, Ketty, Dios habló. Dios ya reveló el propósito. Dios nos dejó un manual, como decía al principio, el manual del teléfono, el manual del televisor, el manual para armar el mueble que compramos en las plataformas virtuales por las redes. Dios nos dejó un manual y en ese manual Dios describió cuál es nuestro propósito, para qué existimos, cómo vivir ese propósito y cómo vivirlo al máximo. Muchas veces el error es que como no conocemos lo que Dios ha escrito, pasamos la vida tratando de imaginárnoslo, de inventarlo, de adivinar ese propósito y cometemos muchos errores a través de prueba y error. Sin embargo,
en la palabra de Dios, en la voz de Dios, que es la mente de Dios, el corazón de Dios revelado hacia nosotros, Dios ha dejado plasmado, escrito, cuál es ese propósito para nosotros. Pero en medio de ese camino en el que podemos cometer muchos errores, están los problemas emocionales con los que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, pastor, cuando hablamos también de sanidad emocional dentro de este proceso para conocer el camino de una vida con propósito, ¿de qué realmente estamos hablando? Se cortó de un pronto, no escuché la pregunta del todo. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Yo le decía que en medio del camino, buscando nuestra vida con propósito, hay obstáculos, Sí, hay sinsabores, hay sufrimiento, sí. que lo llamaríamos nosotros nuestra sanidad, nuestros problemas emocionales. Ujú. Entonces, cuando hablamos de sanidad emocional dentro de esta vida con propósito, ¿realmente a qué nos referimos o de qué podemos hablar? Mira, como lo define la salud, la Organización Mundial de la Salud, siempre se me traba la lengua con esa palabra, Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es integral, ¿no? Es física, es emocional, y yo agregaría que es espiritual. Todos nosotros nos engañaríamos a nosotros mismos si negamos el hecho de que en el proceso de crianza, de desarrollo, de ese autodescubrimiento personal, hemos sido lastimados emocionalmente y nos han lastimado emocionalmente. Hay heridas emocionales que son autoinfligidas por expectativas erróneas propias y hay heridas emocionales que son infligidas por otras personas por el quebrantamiento de ese pacto relacional que a veces ocurre en el desarrollo de las relaciones humanas. Las relaciones humanas no son fáciles porque involucran personas rotas, involucran personas dañadas y al final nos dañamos y nos dañan. Sin embargo, el primer paso hacia todo proceso de sanidad, incluyendo la sanidad emocional, es el reconocimiento. Sin un reconocimiento de que hay un problema, no puede haber acciones ni decisiones sinceras para enfrentar ese problema. Entonces, para descubrir mi propósito, necesito entender que yo tengo vallas que saltar en el camino. Como me encanta el atletismo, los 100 metros con vallas, por ejemplo, son muy emocionantes para mí. Pero el atleta, para llegar a la meta, tiene que ir saltando esas vallas. Y nosotros, para alcanzar nuestro propósito, una de las vallas que tenemos que saltar es reconocer que tenemos lastres, heridas emocionales que ser tratadas. Porque en la medida que esas heridas no son tratadas, son repetidas. Porque la persona herida hiere a otros y peor aún, la persona herida se autolastima. Por lo tanto, el reconocimiento es el primer paso porque cuando reconozco que yo tengo una herida, que yo tengo una fractura, que estoy fragmentado, por lo tanto, yo estoy dando los pasos necesarios para comenzar a buscar, número uno, ayuda y a tener las conversaciones que hay que tener para comenzar a caminar hacia un proceso de sanidad. Podríamos decir también de pronto agregar que sanidad emocional es aprender a vivir en paz con nuestra historia, que significa que no vamos a dejar de sentir dolor, pero que ya no tendrá ese dolor el poder de dirigir nuestras vidas, porque si conocemos a un Dios que transforma, que nos guía y nos restaura también, entonces vamos a llegar a poder estar, a vivir más de una manera más benigna, porque la sanidad emocional no va a cambiar ese pasado, lo vamos a mantener, pero nuestras acciones ya no van a ser propias, sino que van a ser dirigidas por un Dios y un Padre que nos guía. Desde luego, yo podía agregar a eso. Mira, hacemos un ejercicio, tú y yo, y le invitamos a nuestros oyentes y los que están conectados, no importa la plataforma, hagan ese ejercicio con nosotros para descubrir cuáles son los eventos en tu vida que han contribuido a hacer de ti quien tú eres hoy, que te ha llevado al lugar donde tú te encuentras hoy. Las puertas que te han cerrado te han llevado hacia las puertas correctas. Las amistades que te han traicionado te han enseñado a escoger mejor tus amistades. Nosotros no podemos cambiar nuestra historia,
tenemos que conciliarnos con nuestra historia, reconciliarnos con algunas partes de nuestra historia y entender que la historia del pasado le dio forma al presente y el presente le está dando forma al futuro. Por lo tanto, podemos aprender nuestras lecciones positivas con las cosas que funcionaron, nuestras lecciones no tan positivas con las cosas que no funcionaron, hacer la paz con nuestro pasado, entender que hay cicatrices que nunca se van a borrar, hay cosas en nuestra vida que tendremos que aprender a vivir con ellas, aprender la lección y entender cómo encaja eso en la búsqueda del propósito, pero hacia el futuro. Solamente podemos manejar mirando hacia adelante. Obviamente tenemos los retrovisores, que son los espejos, ¿no? La vida, ¿no? Las heridas del pasado, las heridas emocionales, los tropiezos, los fracasos. Son espejos que Dios nos ha regalado para dos cosas. Número uno, para ver lo que vamos dejando atrás. Y número dos, para ver qué peligro viene desde atrás, como cuando manejamos un vehículo. Pero no podemos manejar mirando constantemente en el retrovisor. Vamos a tropezar y no vamos a llegar así a ese futuro brillante, ese propósito glorioso que Dios tiene para ti y para mí. Correcto. Pastor, desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre una persona que aprende a vivir con sus heridas y una persona que comienza un verdadero proceso de sanidad? Es cuestión de madurez. Es cuestión de madurez, pero cada uno de nosotros tenemos un timing, que es una palabra en inglés, que cada uno tenemos diferente tiempo de marcha. ¿Okay? No todos sanamos a la misma velocidad. No todos aprendemos a la misma velocidad. Algunos aprenden rápido, otros son más lentos para aprender. Algunos asimilan y sanan rápido, otros toman más tiempo para sanar. Pero un misterio que he aprendido caminando casi 20 años con personas de diferentes trasfondos, ricos, pobres, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, algo que he aprendido es, en la medida que aprendemos a perdonar rápido, más rápido sanamos. En la medida que aprendemos a pasar página con más rapidez nos restauramos. Porque nosotros no determinamos cómo nos trata el otro. No determinamos ni siquiera los sentimientos que experimentamos cuando pasamos por un proceso, cual sea el proceso. No escogemos la emoción, no escogemos el sentimiento, sea tristeza, sea alegría, sea gozo, sea frustración, no escogemos eso. Pero sí, tenemos una gran responsabilidad en cómo manejamos, administramos y respondemos a esas emociones que no escogemos. De manera que el proceso de madurez viene por ahí. Viene cuando aprendemos a perdonar rápido, cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos rápido y cuando aprendemos a pasar página e ir dejando atrás las tantas maletas que tenemos en el proceso, porque hay que aligerarnos para un viaje, porque el viaje cada vez se hace más largo. O sea, podemos concluir diciendo que todo esto es un proceso. Esto no se vive lógicamente de la noche a la mañana. Es un proceso en el que hay que estar consciente también, aceptarlo, hay que reconocer y hay que trabajar mucho en él. Sí, la vida es un proceso que nosotros nacimos, somos niños, jóvenes, adolescentes, mayores, y luego comienzan a salir las canas y comienzan a salir después las tantas cosas, ¿no? Que tenemos, van saliendo. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y al final del día, tú y yo necesitamos entender eso, que parte del proceso es eso, es vivir las diferentes experiencias de la vida y que el Señor nos ayude. Así es, pastor, estoy muy de acuerdo con esa respuesta. Y como este programa lo ve mucha gente en diferentes lugares y de pronto puede ser que no todos sean cristianos, pero yo sí quisiera que usted llegue con este mensaje y hacia ellos, ¿no? Porque muchas veces renegamos o decimos, bueno, a Dios no le interesa mi vida, yo puedo hacer lo que quiera, en fin, están desorientados totalmente. Pero usted desde esa perspectiva bíblica, ¿usted qué les diría? ¿Le interesa a Dios nuestra salud emocional y nuestro mundo interior? Por supuesto que sí, porque Dios fue quien nos hizo a nosotros como seres emocionales, como no solamente somos seres físicos, no solamente somos seres
espirituales, también somos seres emocionales. Dios está al tanto de nuestras emociones. Dios tiene emociones. Vemos que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo se entristece. ¿Sí? Dios tiene emociones. Dice Génesis capítulo 6 que Dios se entristeció en gran manera en su corazón. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en este sentido, lo podemos ver así, que nuestro Dios que se entristece nos ha hecho a nosotros con la capacidad de entristecernos, y al final del día Dios no se sorprende cuando no estamos tristes, Dios no se sorprende cuando estamos enojados, Dios no se sorprende cuando estamos frustrados, pero Dios quiere que vayamos hacia Él con nuestra tristeza, con nuestro enojo, con nuestra frustración, y encontrar en Él, ¿no?, la gracia que necesitamos tú y yo para poderlo seguir amando y para poder seguir descubriendo el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Al final del día de eso se trata. Dios no se sorprende, Dios no se frustra, Dios no se enoja cuando tú y yo experimentamos ese nivel de frustración, ese nivel de enojo, porque nuestras emociones son un regalo de Dios. Experimentarla trae gloria a Dios. Lo que hacemos con nuestras emociones después que las experimentamos es lo que va a determinar el secreto de todo ese camino al final del día. O sea que Dios mira nuestro corazón, Dios se interesa por nuestras heridas, porque Jesús mostró sensibilidad hacia las emociones humanas. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Dios no nos pide sufrir en silencio. Para nada, para nada. De hecho, la palabra dice en Jeremías, clama a mí que yo te responderé. Así que vamos a clamar a Dios no solamente para nuestras necesidades físicas. El Dios que nos pide, clama a mí todo el tiempo que yo responderé, también está esperando que clamemos frente a nuestros desafíos emocionales. Y esos desafíos emocionales hay que traerlo a Dios en oración. Hay que humillarnos ante Dios y traerlo a Dios y clamar. Clamar por nuestros dolores, clamar por nuestras frustraciones, clamar por nuestro enojo, clamar por las traiciones, clamar por todo lo que experimentamos, porque Dios nos invita a que le clamemos y Dios no se sorprende de nada. De hecho, Jesús dice en su palabra que mucho antes de que a veces está la petición en nuestros labios, ya Dios las conoce todas. Así que esas necesidades emocionales tenemos que tomarla y convertirlas en peticiones de oración. Convertir esa frustración, ese enojo, convertirla en una petición de oración y traerlo ante el Señor en oración y adoración. Pastor, si la salvación es la obra central de Dios para su obra, en nosotros también incluye restauración, transformación y sanidad de áreas quebrantadas. ¿Usted cree que podemos decir que Dios no solamente quiere salvar nuestra alma, sino también restaurar áreas que están quebrantadas en nuestras vidas? Mira, ese concepto de que Dios está en el negocio de sanar nuestras almas, no lo entiendo porque esa expresión no es bíblica. Esa expresión es más bien un concepto que nos hemos inventado como parte de esa conversación religiosa, porque Dios está en el negocio de salvar a las personas, no las almas de las personas. Y la persona, espíritu, cuerpo, alma, emoción, mente, inteligencia, estado físico, es el ser humano de forma integral, que Dios está en el negocio de salvarnos integralmente, no salvar solamente el alma. Por eso esa conversación hoy es entender que no somos seres fragmentados. Dios quiere que le adoremos en espíritu, cuerpo, alma, mente, corazón, con todo nuestro ser. Por lo tanto, Dios quiere salvar todo nuestro ser, no salvar solamente nuestra alma, sino salvar cuerpo, alma, espíritu, mente y todo lo que somos. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Entonces, con esto reafirmamos lo que usted está manifestando en este momento. Y si yo tengo fe, le hablo desde el punto de vista de que no conozco a Dios, pero que muchas personas he escuchado que dicen, pero si yo tengo fe, no debería de sentirme herido. Las heridas emocionales afectan nuestra conducta. Esto también conecta directamente con la vida cotidiana. Entonces, ¿puede una persona amar a Dios y al mismo tiempo tener áreas emocionales que necesitan ser sanadas?
Bueno, cuando veo personajes como Jeremías, que maldijo el día que nació, y es uno de los profetas más grandes de la Biblia, o el salmista David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios y llegó a experimentar momentos de profunda depresión. Jesús en Getsemaní oró que estaba en una angustia tan profundo que estaba anestesiado de la angustia que estaba experimentado en Getsemaní. De manera que tener fe no nos libra de los dolores, mucho menos nos libra de los desafíos emocionales. Lo que la fe hace es darnos ingredientes, darnos recursos para pasar por los momentos de tristeza de manera victoriosa. Así que vamos a pasar por momentos de gran desafío, aún siendo hombres y mujeres de fe. Lo que la fe nos da es los recursos, las herramientas para caminar con Dios en medio del dolor, del sufrimiento. Yo no entiendo a las personas que hoy están viviendo sin fe. Lo veo como algo muy triste, me rompe el corazón. Porque si los que tenemos fe y fortaleza en Dios pasamos esos desafíos tan dolorosos teniendo a Dios de nuestro lado, no me imagino lo que sería vivirlas, pero sin tener a Dios de nuestro lado. Y según la Biblia, explíquenos, díganos, enséñanos, pastor, cómo podemos renovar nuestra mente. ¿Qué significa eso en la práctica? Renovar la mente es, como dice un predicador que a mí me encanta, es ir descargando cada día más de Dios en mi mente y sacando el mundo de mi mente, ¿no? ¿Cómo hago eso? Meditando en la palabra. En la medida que meditemos en la palabra, los salmos sobre todo, van descargando en la mente, en el alma, en el corazón, verdades, principios y valores del reino. Y en la medida que eso se va tomando lugar, plasmándose en tu corazón y en tu alma, en la misma medida vas pareciéndote más a aquello que fuiste diseñado para hacer, conforme al propósito de Dios, y pareciéndote menos a aquello que el mundo ha ido forjando en ti a través de golpes, dolores, traiciones y tantas cosas. Sabemos que la oración es la conexión con Dios, pero ¿qué papel tiene esto dentro de la sanidad emocional? Nuestra mente le pertenece a Dios. Nuestra mente va a funcionar, va a descansar cuando encuentra descanso en Dios. El alma, el asiento de las emociones, encuentra paz cuando se encuentra con su creador. Cuando entendemos que todo lo que vivimos al final del día, como dice Romanos, Dios tiene el poder y la capacidad de usar todo, aun lo que no es bueno, Dios puede usarlo con un propósito benigno, bendito para nosotros, de forma que los que amamos a Dios, todas las cosas obran de última instancia para bien. Entonces, ya entiendes que tu vida no es un accidente, no es una casualidad, es más bien una causalidad, ¿ok? Entonces, en la misma medida, tú dejas de preocuparte. El pastor Timothy Keller de Nueva York solía decir, cuando pasamos por lo peor de la vida, incluyendo el cáncer, que él mismo tenía el cáncer de páncreas, él decía, siempre pienso en que si Jesucristo resucitó, si mi Cristo vive, todo va a estar bien. Porque lo peor que puede pasarnos aquí en este mundo es morirnos. Y la Biblia ya nos dijo que el morir es ganancia. No perdemos cuando morimos en el propósito de Dios. Por lo tanto, dejamos de cargar con ese peso del miedo y la preocupación y la culpa y comenzamos a vivir cada día con la mente puesta en Dios y deleitándonos cada vez más en el Señor. Amén. Podríamos decir que la oración es el alimento diario que nos va a permitir caminar en todo proceso que tengamos que pasar, ¿verdad? La oración permite llevar el dolor a Dios. La dependencia de Dios, sobre todo. Exactamente. Esta oración nos va a permitir llevar a Dios todas nuestras cargas, todo lo que estamos atravesando, porque la palabra es lo que nos va a ayudar a transformar esos pensamientos que tenemos. La oración ayuda a procesar también las emociones y nos da dirección. Nos da dirección, es esa conexión directa con Dios. Está demostrado, Ketty, no lo estamos inventando. Está demostrado que las personas que tienen fe asimilan mejor los traumas y el luto, los dolores de la vida. ¿Sí? Porque los que vivimos desde lo trascendental asimilamos mejor los dolores de la vida y eso definitivamente es una gran bendición. Por eso digo, es el alimento diario, es con lo que nos nutrimos cada día para estar en presencia, conocer de la palabra también y tener esa conectividad directa
con Dios. Con el Creador. ¿Cómo se ve una mente renovada en la vida cotidiana, bíblicamente? La gente vive conforme a los modelos, los paradigmas de este mundo, ¿ok? Y sabemos que son tóxicos. Las comparaciones, la insatisfacción, la ingratitud, los parámetros de ese mundo son tóxicos. Pero en la medida que uno va conociendo a Dios, uno va entonces cambiando la narrativa. Comienza a desarrollar un corazón de mayor gratitud, comienza a vivir con mayor perspectiva, con fe, pensando de que hoy no me va a ir mal, sino que la cosa va a salir bien porque Dios va a abrir puertas. Entonces, en la medida que uno se va desintoxicando del mundo, uno se va alimentando de Dios y eso se va reflejando y la gente en tu alrededor se va a dar cuenta, van a decir, pero tú eres diferente, estás sonriendo más, te ves con más brillo en tus ojos, te ves con la piel con más brillo, estás hablando de forma diferente, tratas a la gente de forma diferente, estás gastando tu dinero de forma diferente porque tu mente está siendo renovada y tu forma de relacionarte con el ambiente, contigo mismo, también se ve diferente, se ve reflejado. Así es. O sea, una mente renovada, una mente que todavía está en el antes. Si sucede algo, puede decir, esto que me pasó es lo que me define quién soy. Pero si yo tengo renovada mi mente y conozco a Dios, podría decir, bueno, esto formó parte de mi historia, pero no determina tampoco mi identidad ni mi futuro. Para nada, para nada. Decían que si de Nazaret podía salir algo bueno, porque Jesús supuestamente nació donde nacía la gente con quien nadie contaba. Los que nacían en Nazaret no aspiraban a nada y se convirtió en nuestro gran Señor y Salvador. Yo siempre digo que yo fui nacido y criado en el barrio más pobre del país más pobre de América, que es Cité Soleil, Haití, y nunca pensé que iba a llegar los lugares que Dios me ha llevado, ni iba a poder hablar con la gente con los cuales he hablado a través del tiempo. Pero al final del día, tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado informa tu presente, pero tú estás escribiendo hoy lo que vas a vivir en el mañana. ¿Y cómo comienza un verdadero proceso de restauración, pastor? Volvemos a la conversación inicial. Primero hay que reconocer todo proceso de restauración, de sanidad comienza con el reconocimiento. Cuando reconocemos que estamos rotos, vamos a buscar un alfarero que nos ponga junto los pedazos. Entonces, ese proceso comienza con reconocer que estamos ahogándonos y no podemos salvarnos, gritar por auxilio, y ahí llega el Salvador, nuestro bello, hermoso Salvador Jesucristo, a rescatarnos y a hacer de nosotros aquello para el cual fuimos diseñados desde el principio. Porque nosotros todos nos hemos descarriado, dice la Biblia, nos hemos apartado del camino, hemos traspasado los límites, hemos cruzado al otro lado de la valla y Dios nos está llamando a regresar al carril y volver a encarrilar nuestras vidas para que podamos llegar al propósito para el cual fuimos diseñados, fuimos creados. Dentro de esos procesos de restauración también podemos encontrar algún problema dentro de nuestras vidas que tal vez lo tengamos como muy difícil, que es perdonar. Yeah. ¿Verdad? ¿Significa que yo voy a olvidar lo que ocurrió o significa que yo me voy a liberar de ese peso? Bueno, nosotros cuando tomamos la decisión, perdonar es una decisión, es personal, es voluntario, no se impone, no se obliga, ni se exige. Dios demanda que perdonamos. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que nos ofenden. Así que perdonar es una decisión. Sin embargo, cuando perdonamos, no entramos en una fase de amnesia emocional ni amnesia mental. No olvidamos la ofensa. Por eso perdonar es muy diferente de reconciliar. La reconciliación es un acuerdo, es un pacto que llegamos tú y yo para volver a comenzar y sanar lo que teníamos y que hemos roto. Demanda una colaboración mutua. Sin embargo, perdonar es una decisión unilateral en la cual yo decido perdonar. Yo no olvido, pero yo dejo de tomarme el veneno esperando que te mueras tú. Entonces, eso es perdonar, porque mientras retengo el perdón, me estoy tomando un veneno y que me está dañando el alma, el espíritu, el corazón, la páncreas, me está dañando tanto y decido dejar de tomarme el veneno.
porque no te estoy castigando a ti cuando te perdono. La falta de perdón es un suicidio, es autocastigo. Entonces, lo que hacemos en el perdón es eso, es liberarnos a nosotros mismos de una cárcel, es dejar ir para comenzar a experimentar restauración, pero no necesariamente va a haber una amnesia o un olvido, tampoco una restauración o reconciliación forzosa, porque no se puede imponer una reconciliación. Pastor, hemos hablado de las heridas y del proceso de restauración, pero aquí no solamente termina en sanar. Ahora conversemos qué es el propósito para que podamos entender todo este camino amplio. Mira, es difícil hablar de propósito sin citar al autor más exitoso que ha escrito sobre el tema del propósito, que es el famoso Rick Warren. Rick Warren escribió un libro que se llama Vida con propósito, en la cual Rick Warren establece que fuimos creados para 5 propósitos. Si queremos ser felices en la vida, tenemos que entender esos 5 propósitos. Y el primero de ellos es que tú y yo fuimos creados para agradar a Dios. ¿Okay? No fuimos creados para el placer, para la autorrealización, para complacer a la gente. Fuimos creados para agradar a Dios. Es el primer propósito. Para eso necesitamos descubrir quién es Dios. Por eso descubrir mi propósito en la vida comienza con descubrir cómo vivo para Dios, cuál es mi relación con Dios. Lo segundo es que dice Rick Warren que fuimos criados para ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque los valores que Dios espera que tú y yo podamos vivir solamente se viven en comunidad. Valores como amar, como servir, como perdonar, solamente pueden vivirse en comunidad. Para crecer, se crece en comunidad. Entonces, fuimos criados para adorar a Dios, agradar a Dios. Fuimos criados, nuestro propósito es para ser parte de la familia de Dios. Número 3, fuimos creados para ser semejante a Cristo, que es el proceso de santidad. Ser cada vez más como Cristo, hasta llegar a ser la estatura del varón perfecto. Tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Vivir para aquello que Cristo también ha vivido. Número 4, fuimos criados para servir. Cuando servimos a la gente, nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tiene gozo, alegría, sentido cuando aprendemos a servir a la gente. Y por último, fuimos creados para una misión. Nuestro propósito, existimos para una misión. Y la misión es dar a conocer el mensaje del evangelio, que la gente sepa que Dios lo ama, lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios espera de ellos. Entonces, cuando descubrimos ese propósito, comenzamos a vivir por ese propósito, la vida toma sentido. Pero dentro de ese propósito, todos queremos saber de alguna manera y cómo poder descubrir si estamos en el camino correcto, qué señales podemos tomar en cuenta si estamos en el camino correcto y no nos estamos equivocando. Si el camino cada vez se acerca más a Dios, es el correcto. Pero si el camino cada vez te acerca a cualquier otra cosa que no es Dios, la gloria de Dios, la fama de Dios, el deleite de Dios, el mayor conocimiento de Dios, servirle a la gente de Dios y amar a la gente de Dios, estás lejos de Dios. Mientras más te acerca el camino a Dios, más te estás guiando hacia el propósito. Es como manejar con un GPS. Tú sabes dónde estás, pones la dirección hacia dónde vas. Y si te desvías en el camino, el GPS te lo dice. Entonces sabemos para qué fuimos creados y el camino tiene que llevarnos hacia Dios. ¿Y qué le podría decir usted, pastor, a una persona que piensa que después de todo lo que ha pasado ya no tiene nada que ofrecer? Los que no tienen nada que ofrecer están 6 pies bajo tierra. Todo el que está respirando, dice el Salmo 150, todo lo que respire, alaba al Señor. Todo lo que está respirando tiene propósito. Todo el que tiene vida, no importa la edad, puede tener 150 años. Si todavía está con vida es porque tiene un propósito. Los que ya terminaron, que no tienen nada que ofrecer, están 6 pies bajo tierra. Mientras estemos vivos, significa que Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado ¿verdad? con nosotros. Un mensaje de esperanza, pastor, de toda esta conversación que hemos tenido, un mensaje de esperanza que llegue al corazón y que sirva para alguien que nos esté escuchando, transforme su vida de pronto. El mensaje de esperanza más glorioso es saber que Dios te ama. Yo sé que suena cliché, suena rutina, pero Dios te ama.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo más importante. Y lo segundo, aunque no lo creas, hay mucha gente que te ama. Yo te amo. La familia de Dios te ama. Y pensar en eso debe ser motivación suficiente para descubrir tu propósito y poder vivirlo a cabalidad, poder vivirlo a plenitud. Porque yo estoy 100% seguro y convencido de que Dios te ama, Dios te ha dado propósito, Dios cuenta contigo, Dios te está dando recursos cada día y Dios está sentado cada día observándote como los padres que observan a sus hijos que están aprendiendo a caminar, que se caen, pero uno se alegra de que están haciendo el esfuerzo para levantarse y seguir caminando. Y nuestro buen Padre que está en el cielo nos está mirando desde el cielo, esperando ver que demos pasos, aun cuando nos caemos, que nos levantemos y sigamos avanzando hasta alcanzar el propósito, el potencial pleno para el cual fuimos creados. Pero nunca olvides que Dios te ama. Amén. Hemos aprendido en esta conversación cómo sanar, reconociendo primero las heridas, comprender lo que ocurre en nuestro interior también y eso llevarlo a Dios. Renovar nuestra mente con su palabra, orar y aprender nuevas maneras de vivir. Pero aquí podríamos concluir esto con un mensaje final. Mis heridas no tienen que definir mi vida. Puedo reconocerlas y de hecho las reconozco y las llevo a Dios. Comenzar un proceso de restauración y descubrir que todavía tengo un propósito inmenso en esta vida. Porque Dios me tiene todavía aquí, Dios quiere todavía mucho de mí. Entonces, hemos dado estos consejos muy valiosos, muy importantes. Pienso que quienes lo han escuchado en esta mañana, Pastor, sin duda han renovado muchos pensamientos y los aplicarán en su vida. Y yo quiero agradecerle públicamente por su buena voluntad de estar aquí y poder ayudarnos de esta manera a una mejor convivencia, a una mejor vida espiritual y emocional. Amén, amén. El privilegio es mío. Así que un abrazo a todos los que nos están viendo. Si algunos de ellos están acá en Cleveland, Ohio, nos pueden visitar nuestra iglesia. Nos congregamos a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía. Estamos en la 11901 Bel Air Road, 11901 Bel Air Road, zip code 44135. Y estamos para servirles o pueden llamarnos al 216-347-1733. Con gusto caminaremos con ustedes esta jornada. Muchas gracias, Pastor. Y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en Estados Unidos, en muchos estados, en México y en España, pues los queremos invitar para un nuevo podcast la próxima semana de Transformando la Mente y Sanando el Corazón. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bye bye.